La selección Colombia acaba de debutar con victoria frente a la selección de Paraguay. Su primer partido en esta Copa América ganándolo 2 goles por 1. Y hoy acá en A Un Toque vamos a estar hablando, haciendo el post partido de ese primer partido, el debut de la selección Colombia. Bueno, Diego, tenemos el primer partido, el partido debut de la selección Colombia frente a la selección de Paraguay. Bueno, me excuso primero de mi voz, estoy un poquito agripado y bastante mal de la voz, pero vamos a hacer un esfuerzo grande, Diego, porque sí es importante hablar Eso. de las claves de esta victoria de la selección Colombia, que siento que se queda un poquito corta en el resultado, porque hubo acciones en las que se decidió mal o no se definió bien em, para alargar el marcador. Creo que el marcador dice mucho de lo que fue Paraguay. Realmente no vi ciertas acciones claras de gol que haya tenido la selección paraguaya o que haya tenido un gran control del partido para generar tanto peligro para siquiera un gol. Creo que es más un error defensivo propio de Colombia que una virtud Sí, propia del rival. Pero hablemos de las claves, Diego. Un primer tiempo que nos costó mucho, ¿no? Había una complicación en ese 4-2-4 que muchas veces hacía la selección paraguaya para impedir esa salida desde el fondo. Y volvimos, Diego, a ver, lo mencionamos en nuestra cuenta de X, eh, que era curioso ver a los interiores de la selección Colombia tan alejados del Lerma, cuando creo que el crecimiento que tuvo Lerma en la selección Colombia había sido producto de tener a jugadores cercanos en esa posición para generarle ese tipo de ayudas y no complicarlo o tener que exigirlo en registros de los cuales él no es bueno, que es filtrar pelotas, cambios de orientación, sino que él es fuerte, digamos que en pelotas aseguradas y en los duelos. Creo que es su mayor fuerte Lerma en esa posición de mediocentro, Diego, que propiamente ser la cabeza creativa de ese mediocampo. No sé cómo lo vio usted. sí, digamos que no fue el partido, para mí personalmente y a priori sabía que iba a ser un partido bastante duro, sobre todo porque era el debut y el debut siempre es bastante complicado, pero también porque había visto ciertas cosas del conjunto de Garnero que podía llegar a complicarnos a nosotros. Pero claramente, como usted lo menciona, no fue ese equipo fluido en el primer tiempo, sobre todo antes del primer gol de nosotros. Fue un partido donde a Colombia le costó, sobre todo en el primer tiempo, tener esa fluidez que es tan característica que ha sido tan característica de este La selección. proceso. Y Ujú. exacto, y ahí creo que Colombia sí no le costó un poco agarrarle el ritmo al partido. Sí, yo creo que el primer gol dio enviones anímicos para que los jugadores se empezaran a soltar más, Diego, porque en un principio, digamos que los laterales partían siempre bien bajos, con una marca encima y casi que en línea de los centrales. Era, no era muy, digamos que en esos 20-25 minutos primeros que logramos ver del primer tiempo, no era una selección Colombia muy suelta. Estaba costando la iniciativa del partido precisamente porque primero había un muy buen planteamiento de parte de Paraguay, cerrando esa línea de pase y encimando a los poseedores de la pelota en esa línea defensiva. Y segundo, lo que ya hemos mencionado, y es las distancias que habían entre Jefferson Lerma y los dos interiores. Que esos dos interiores, Diego, eh, digamos que abrían más su posición, no eran tanto media punta, sino que alternaban su posición en jugar entre líneas o abrir su posición a las bandas, dependiendo mucho de en dónde se estaban ubicando James Rodríguez y dónde se estaban ubicando Luis Díaz. Ya después del segundo gol, creo que ya empieza a soltarse mucho más. Hay un ambiente anímico grandísimo que se nota mucho porque se empiezan a ver relaciones. James Rodríguez y John Arias empiezan a jugar muchísimo más cerca y creo que ahí ya empiezan a controlar mucho mejor el tema del partido como tal. Ya Paraguay se empieza a cerrar mucho más.
Hay más libertades para Jefferson Lerma, los centrales también. Pero creo que, Diego, en eso sí estamos totalmente de acuerdo y es la gran clave de este primer tiempo y sobre todo de este partido fue la zurda de James Rodríguez, el talento. En partidos como estos es importante contar con un talento como James Rodríguez. Mucha gente, yo me preguntaré, Diego, qué pensará la gente que cuestionaba su llamado por no estar jugando, pero ha sido el jugador más determinante en un partido que se nos estaba complicando. Si no es por la zurda de James Rodríguez en un centro y en una pelota quieta, yo no sé cómo hubiera solucionado el equipo ante un partido, un contexto totalmente desfavorable. Sí, y que además hay una cosa que decir, que es que si bien digamos que Paraguay no estaba inquietando mucho, a pesar de que para mí el partido de Julio Enciso fue Sí, buenísimo. demasiado bueno, generó muchísimo a través de su desequilibrio, de sus conducciones, de su gambeta, fue lo más peligroso que tenía Paraguay en el frente de ataque. Después del 2-1 era complicado porque digamos que el partido en el primer tiempo fue bastante parejo y el resultado estaba siendo por la mínima. Pero después de ese 2-1 para mí Colombia no termina sufriendo el partido. Y en parte es por James Rodríguez y por un hombre que a mí me parece que, sobre todo en ese último tramo final, ayudó mucho para tratar, digamos que, de transmitir cierta tranquilidad, cierta paciencia, para tratar de tener unas posesiones mucho más claras y tratar de posicionarse más en campo rival, que fue Richard Ríos. Creo que con James y con Richard Ríos el Sí. equipo termina sacando un buen resultado. De hecho, el primer tiempo, para mí estaba siendo el mejor jugador del primer tiempo, porque, bueno, aparte obviamente de James, porque es que fue determinante en el tema del resultado, ¿no? En dos jugadas Sí, supremamente claves. Pero digamos que en el momento de la adversidad, en el momento en el que Colombia no estaba claro, en el momento en que a la selección Colombia le costaba mucho hacer el fútbol que ya venía haciendo, dentro de este proceso, Richard Ríos estaba siendo el jugador más diferencial y ojo, no en una cuestión física. Y eso me pareció muy interesante y muy inteligente sí. por parte de Lorenzo de involucrar a un jugador como Richard Ríos y no un jugador como Mateus Uribe en ese 4-3. Porque Richard Ríos, digamos que en cuanto a la cuestión física, hay una ventaja por parte de Mateus, pero no significa que Richard Ríos no pueda cumplir con esa labor. Pero adicional a eso, fue agregarle fútbol en esa mitad de la cancha frente a un rival que iba a ser muy rocoso, que va a ser supremamente rocoso en ese sector de la cancha. Y Richard Ríos en el primer tiempo, en esos 20-25 minutos, él, entre la parte central y abrir su posición hacia casi la banda en algunas ocasiones, generó mucho. Digamos que invitaba en muchas ocasiones a ese sector derecho de la selección Colombia a juntarse, a tocar, a toco y me muestro, a tener muchísima más movilidad y fluidez de lo que estaba teniendo la selección Colombia. Y creo que hay que destacar eso porque no se mencionó mucho durante la transmisión y creo que me pareció muy inteligente esa movida o esa pieza que hizo ahí Lorenzo en su once inicial. Y además que, digamos que ya en ese segundo tiempo empezó a encontrar con más ventaja esos desdoblamientos de Daniel Muñoz. Ujú. Incluso Colombia, después del 2-1 termina atacando, termina teniendo buenos ataques a partir de esa profundidad que lograba sobre ese costado con Daniel Muñoz. Personalmente también creo que uno de los puntos, digamos que genera dudas, es la pareja de centrales ante la ausencia de Lucumí. Esperemos a ver cuál es el parte médico por parte de la federación, pero para nosotros, y lo comentábamos en off, es una baja clave, y sobre todo porque la decisión de Néstor Lorenzo es tener a Carlos Cuesta como un cuarto central. Es decir, por delante de él van a estar Davinson y Jerry Mina, por lo menos en la decisión que tomó hoy. Sí, y sobre todo porque es que, bueno, uno entendería de que Cuesta fuera la última opción de entre los centrales, si los otros, digamos, que dieran esa seguridad que está dando o que da Cuesta cuando ha jugado. Y personalmente a mí el partido de Davinson no me estaba gustando.
en un inicio. Ya después cuando se acomodó en el sector izquierdo, creo que tuvo mejor Sí, desempeño. Y el partido de Mina, a mí en lo personal no me gustó. O sea, le costaba muchas veces tener seguridad con pelota, inclusive en algunos duelos cuando Paraguay logró hacer algún tipo de transición. Em, no sé, a mí son dos jugadores que pueden hacerte el mejor partido, pero al otro día pueden hacerte errores garrafales, de los cuales uno no entendería por qué a estas alturas en el juego de élite pueden hacer ese tipo de errores. Entonces, a mí en lo personal sí, no me parecen que sean centrales de fiar, sobre todo cuando se juegan con líneas tan adelantadas, se juegan tanto al error propio, ¿no? A descuidar mucho la espalda o a exponer más la espalda, sería mejor la palabra, de esa línea defensiva. Entonces, en lo personal a mí no me genera ningún tipo de confianza esa dupla de centrales como tal. Ojalá lo de Lucumí sea un susto, ojalá. Igual hay que y esperar el además que parte médico. Y además digamos que de los laterales que tiene la selección Colombia, hay un problema con la espalda de Johan Mojica muchas veces. Y John Lucumí a veces trataba Ujú. es un jugador que en ese tipo de trabajo es muy bueno. Entonces, habrá que ver cómo logra, digamos que tener esa solidez defensiva que de pronto ha mostrado en los últimos partidos, por ese costado a la espalda de de Johan Mojica, porque muchas veces, digamos que Johan Mojica se soltaba sabiendo que atrás tenía el respaldo de Lucumí o muchas veces el del mismo Lerma. Sí, inclusive yo me atrevo a decir que también en salida de balón hay mucha falencia por parte de Mojica. En esos 20, Sí, 25 minutos, muchas ocasiones los jugadores libres en esa línea defensiva eran los laterales. Muñoz, digamos que tiene más técnica y tiene más habilidad para poder sobresalir como un lateral bajo, ¿no? Además que tuvo también, hay que sí, decirlo, tuvo el apoyo de Richard Ríos por ese sector. Pero lo que es de Mojica sí le costó muchísimo en cuanto a salida desde el fondo. No es un jugador muy dúctil en ese tipo de registro. Entonces, eh, cuando no podía Mojica, digamos que Lucumí es el encargado de poder sacar al equipo y permitir obviamente a Mojica proyectarse mucho más y ser peligroso en donde lo es, al espacio y ganando línea de fondo. Pero sí, solo quería agregar ese puntito digamos sí, que de preocupación ante la ausencia de un jugador como Lucumí en esa línea defensiva. Ahora, en la parte ofensiva, Diego, vayámonos, digamos que a las claves positivas ya a lo que fue este partido. Uno, obviamente, el partidazo que se hizo James Rodríguez, no solo en la parte ofensiva, sino también en la parte defensiva. Y hubo mucho robo sí, en campo bastante. real por parte de James Rodríguez para generar algún tipo de transición. Dos, destacó mucho que el segundo tiempo juntó mucho más a John Arias con James Rodríguez para dominar mucho más el juego y tener más ocasiones de gol, tener más fluidez de juego por parte de la selección, de la selección Colombia, por parte de Lorenzo. Y la tercera o la segunda, no sé en cuál vaya, eh, que le está faltando esa última cosita, Diego, esa última finura, ese último toque final a las jugadas que hace Lucho Díaz. O sea, es un Sí, jugador que que sí. condiciona un montón, sea al espacio, sea al pie. Es un jugador totalmente diferencial que con dos, tres jugadores paraguayos siempre hacía correr la línea defensiva paraguaya casi a arco rival de Paraguay. Es totalmente condicionante un jugador como Luis Díaz, al espacio o al pie. Sí, es eso, digamos que condiciona los sistemas defensivos rivales, pero digamos que sí es verdad que a veces, sobre todo en el segundo tiempo, faltó esa determinación o digamos que esa finura a la hora de finalizar ciertas acciones, porque Colombia tuvo después del 2-1 varias acciones para terminar y digamos que pudo gestionarlas de mucho mejor manera para no terminar, digamos que dándole un poco más de vida a Paraguay. Pero digamos que a nivel ofensivo habrá que trabajar un poco más a la hora de finalizar
pero obviamente el sistema ofensivo se sostiene todo a partir de la figura de James David Rodríguez. No, gente, yo creo que hasta acá el postpartido del debut de la selección Colombia frente a la selección paraguaya en esta Copa América. Yo creo, Diego, que hicimos un buen partido. Es decir, Sí, sí, sí. creo que no se sufrió mucho frente a un rival como Paraguay. Se incomodó, sí, fue incómodo los primeros 20, Esa es la 25 palabra. minutos, sí, nos incomodaron mucho en los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo, pero después yo creo que Colombia creció bastante, dio muy buenas secuencias de pase, eh, tuvo ocasiones para poder alargar el marcador, em, tuvo opciones, generó, no sé, me parece que hizo un muy buen partido la selección Colombia, inclusive con el resultado a favor de seguir atacando para buscar el tercer gol. Mm. No se conformó Y, y yo quedo contento con eso. sí, yo creo que, vuelvo digo, como lo decía al principio, era un partido dificilísimo porque era el debut. Y uno a veces entiende que por ahí, digamos que a nivel, digamos, futbolístico, no tuvo esa producción que ha tenido durante los últimos partidos amistosos y eliminatorias, pero yo creo que también hace parte, digamos que del contexto de iniciar una Copa América que por ahí el equipo no tiene, digamos que esa fluidez por, digamos que esa tensión de llegar con un rótulo pesado, una mochila pesada, porque Colombia llega a esta Copa América con argumentos. Y yo creo que dentro de ese contexto, Colombia termina siendo un buen partido, sacando el resultado y obviamente consiguiendo comenzar con pie derecho ante un rival que para mí era el más complicado del grupo. ¿Por qué lo digo? Porque el tercer partido contra Brasil, si se gana contra Costa Rica, Colombia jugará con mucho más relajo, con mucho más desparpajo, diría yo. Correcto. Pues bueno, gente, acá sería el postpartido de el debut de la selección Colombia frente a la selección de Paraguay. Se empieza con pie derecho en este sueño de la segunda Copa América que quiere el país de la selección Colombia. Nos vemos en un próximo video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Facebook, Instagram, en X y obviamente acá en nuestro canal de YouTube en A Un Toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.